Hola, bienvenido a las historias misteriosas. Descuento que te gustan. ¿A quién no? Apaga las luces, si te animás, porque te voy a llevar a un lugar inolvidable y perturbador. Te voy a contar historias del otro lado y quiero hacerte sentir casi un protagonista de la trama. Presta mucha atención a partir de este momento. Un misterio se define como algo inexplicable de comprender o descubrir porque está muy oculto. Para la religión, un misterio es aquello inaccesible a la razón y que por lo tanto debe ser objeto de fe, creer o no creer. Pero para todos, un misterio es algo fascinante que nos impulsa a la exploración para obtener el placer del descubrimiento. Y en reuniones con amigos siempre hablamos de lugares encantados o quizá de situaciones paranormales que todos o la mayoría de nosotros hemos experimentado alguna vez en la vida. Realidad o leyenda, si en algún lugar son famosos estos fenómenos es en los castillos. Y que palacios y castillos tienen sus fantasmas, eso lo sabemos desde chicos. Hoy te voy a contar la historia del castillo de Egaña, que está cerca de Tandil y al que he recorrido por dentro y por fuera. Y puedo decir que todos los castillos que conozco aquí en Argentina, que no son pocos, refieren intensas, apasionadas historias familiares, a veces teñidas por tragedias, pasiones y oscuros presagios. Este no escapa a esa lógica. Las raíces de la trama de este palacete abandonado en plena pampa bonaerense hay que rastrearlas en los lejanos días de la Revolución de Mayo, cuando entra en juego el apellido Díaz Vélez. Eustaquio Díaz Vélez, uno de los próceres de la Guerra de la Independencia, fue el abuelo de nuestro protagonista. Y por los servicios prestados a la patria, se vio favorecido con una gran extensión de tierra en plena pampa húmeda. Imagínense unas 7.000 hectáreas. El abuelo murió en 1856. Su sucesor, que viene a ser el padre de nuestro protagonista, a ese campo le puso muchas vacas. Se hizo multimillonario y el nieto, Eugenio, se recibió de arquitecto. Eugenio fue un conspicuo miembro de la élite porteña y, como casi siempre ocurre, se ocupó de despilfarrar prolijamente la fortuna que heredó de su abuelo y de su padre. Este es nuestro personaje, obviamente. Pero antes, déjame señalar el contexto de la aparición de semejante castillo en la mitad del vacío de la pampa. A ver, uno ve estos castillos y piensa: ¿es que hubo otro tiempo económico en la Argentina que permitió tal opulencia? Por lo menos para los ricos. Y la mayoría de ellos llevó adelante los 3 propósitos u objetivos de la nueva alta burguesía argentina. O sea, tener un palacio para vivir en Buenos Aires, asegurarse una bóveda familiar en el cementerio de la Recoleta y construir un castillo en la estancia de la llanura pampeana. Este es uno de esos casos. El castillo está ubicado en la localidad de Rauch, a 270 kilómetros de Buenos Aires, y es una construcción a la vez magnética y misteriosa en medio de un monte que mantiene oculto al castillo hasta casi el momento en el que lo tenés enfrente. Y detrás de esa primera vista, impactante por cierto, se abre un viaje a la historia y el mito, muy cautivante si uno habla con las personas indicadas. Como les dije, yo estuve ahí, vi sus ventanas, ya sin sus cristales, lógicamente, que daban hacia el parque que rodea el edificio, dibujado por Charles Taís, el gran paisajista
de la Belle Époque criolla. Y recorrerlo, te puedo asegurar, es como ingresar a un laberinto porque tenés pasillos, cuartos de diferentes tamaños, baños, salones, todos destruidos, sucios y en franca decadencia. No hay ninguna foto que muestre su interior ni su fachada en épocas de esplendor, y ese es otro misterio. Nuestro personaje, Eugenio Díaz Vélez, edificó su imponente residencia en la estancia para que cuando la gente bajara del tren que pasaba por allí de manera cercana, hablara del Castillo de Díaz Vélez, que también es conocido como el Castillo de Egaña, porque Egaña es precisamente la estación de tren más cercana. Y el tal Egaña, mirá vos, era pariente de Díaz Vélez. De hecho, tenía una parte de esas tierras y ambos se llevaban pésimo. Ya empieza mal la historia porque al principio la idea era solo levantar un palacete, digamos, en la mitad de la pampa. Por el lado de los Egañas, con eso bastaba. Planta baja y un primer piso, todo tapado, cubierto por árboles y vegetación, oculto por ellos. Prolijo el palacio, lujoso, sí, pero hasta ahí. Esto hizo poner los pelos de punta a nuestro personaje, porque, ostentoso como era, Eugenio Díaz Vélez agregó 2 plantas y los miradores en torre, y así lo convirtió en un portentoso castillo. Eugenio, no olvidemos, era arquitecto. Y vaya si se salió con la suya. Me paré frente al castillo y empecé inevitablemente a imaginar esos generosos espacios atiborrados de muebles, adornos, obras de arte. Una experiencia sobrecogedora. Ver de alguna manera, ¿no?, el barroco de sus ambientes, imaginar muebles caros, importados, macizos y pesados, grandes mesas inglesas, las de billar, las de los banquetes, y pianos de cola alemanes de incalculable valor, más las bibliotecas, los cuadros, los platos, porcelanas y platería, fuentes, mantillas y cortinados. Permítanme acá una digresión. Ya en 1900, los ricos dejaron de construir esas viviendas de la época colonial, casonas tipo español, que todavía se ven en las estancias, con un mirador en el centro para ver a lo lejos si venían los indios y sus malones, y una amplia galería con columnas para dar una generosa sombra en el verano. Eso era propio de las familias patricias, aquellos que tenían raíces con los próceres de la Revolución y la Independencia. Pero los nuevos ricos cambiaron de estilo allá por 1880 en adelante. Es que había nacido la nueva alta burguesía que se miraba en el espejo europeo: comer gourmet, vestir bien, vivir bien y aparentarlo. Y entonces empezaron a verse los palacios y petits hoteles en la ciudad, caserones de gran belleza que todavía están, algunos, amplios y privadísimos de su intimidad sobre todo, o los ricos iban a estar viviendo hacinados en los conventillos como el aluvión de inmigrantes que llegaba al país y bajaban de los barcos día tras día. Por supuesto que no. Ahora sí, volvamos a nuestro tema. Eugenio Díaz Vélez pasaba sus días entre su caserón de barracas, que todavía está al lado del viejo hospital de niños y dicen que está maldito. Y los viajes por Europa, desde donde enviaba parte de los materiales para la construcción. Los obreros eran todos transportados desde Buenos Aires e hizo incluso construir un monorriel desde la estación Egaña, un desvío, hasta el castillo para llevar todo lo necesario. Así como lo escuchás, hizo una especie de tren privado. Repasando los números del castillo de Egaña, caí en la cuenta de que esto fue verdaderamente asombroso. Tuvo 77 habitaciones, 14 baños, 2 cocinas, galerías, patios, un taller de carpintería y caballerizas, estanques, estatuas, paredes enmaderadas,
cuadros, arañas gigantescas, y no quiero seguir abundando en detalles. Caminé por las derruidas habitaciones, por las viejas cocinas y hasta por la sala principal, en la que no me costó para nada imaginar los planes que había de programar espectaculares bailes y espléndidos banquetes en ese lugar. Y me imaginé ellas de largo, los señores de impecable jaquet y moñito al cuello. Y lo demás, tirar manteca al techo, como se decía que hacían los ricos en aquel tiempo. En fin, una situación de película. El Castillo de San Francisco, tal su correcta denominación, porque allí estaba la estancia con ese nombre, se terminó de construir en 1930 y ahí ocurre el primero de los acontecimientos que le dieron el condimento misterioso que carga hasta hoy como una mochila, porque ese año dicen que se preparó una gran cena de inauguración oficial. Como se podrán imaginar, la casa por la ventana. La familia de Eugenio, amigos y hasta los trabajadores de la casa se alistaban para un banquete destinado a más de 50 distinguidísimas personalidades en el gran salón. Había una orquesta que tocaba valses vieneses y las bandejas con canapés iban y venían. Pero vieron cómo son las cosas con los castillos. Todo está bien, hasta que algo empieza a salir mal. Por algo, los castillos en lugares solitarios e aislados nos habla la literatura de terror. Por citar nombres, el castillo de Drácula, el de Frankenstein, los cuentos de todos los libros de Edgar Allan Poe, por ejemplo. Volviendo, la mesa estaba servida, cuentan, con los mejores manjares, y había vino y champán francés, claro. Y el dueño del castillo, eso sí, no llegaba y no llegaba. Y pasaban los minutos, y los minutos se hicieron horas. Lo decía ese reloj de pie en el salón principal, que cada 30 minutos parecía advertir con su melodía grave de las campanadas que algo no estaba andando bien. Y así fue. La larga demora en llegar del protagonista tuvo explicación cuando todos vieron acercarse al amo de llaves a contarle algo al oído a María, la esposa de Díaz Vélez. Pero inmediatamente vieron el rostro de la mujer que hasta ese momento reía y alternaba con los invitados, de pronto totalmente descompuesto, y observaron cómo instantáneamente ese rostro mudó hacia una expresión trágica, esa expresión que la acompañaría el resto de su vida como la de un grito de espanto, sin sonido alguno. Dijo el hombre que manejaba las llaves del castillo que el señor Eugenio había muerto. Había muerto de un infarto en su caserón porteño de Barracas justo antes de ir a la estación Constitución a tomar el tren de lujo que tenía reservado para ir a la estancia. Y el tren que debía traerlo ahora vendría vacío a buscar a todos para llevarlos a Buenos Aires. Y a ninguna fiesta, sino a una inesperada capilla ardiente. O sea que la fiesta terminó en congoja o tal vez no terminó nunca. Así fue porque, y esta historia se sigue contando en los pagos de Rauch, la familia encabezada por la doliente viuda y todos los invitados dejaron todo como estaba. Quedó la mesa puesta, las copas y los platos de lujo sobre el mantel blanco, inmaculadamente blanco. La viuda dio la orden de cerrar todo. Y así, con llave, la gigantesca habitación y todas las demás dependencias y el portal principal de entrada. Ahora, ¿por qué lo hizo? Misterio. ¿Acaso pienso para detener el tiempo? O tal vez especular con que el fantasma del difunto pudiera ver cómo
iba a ser la fiesta de inauguración de su castillo. El caso es que la historia leyenda se completa de esta manera. Esa mesa estuvo puesta durante 30 años, hasta 1960. Y al romperse las primeras ventanas en todo ese tiempo por tormentas o vendavales, cuentan los vecinos, todavía se veían las copas dispuestas sobre la mesa. Podría decirte, yo, sin temor a equivocarme, que esa desgracia familiar fue el principio de la decadencia del castillo más grande de la provincia de Buenos Aires. Una de las hijas del difunto Díaz Vélez, el que nunca pudo inaugurar su criatura arquitectónica, alquiló los campos, con caserón incluido, pero el emprendimiento económico no prosperó. ¿Por qué? Si el campo tenía miles de vacas, campos fértiles, pampas húmedas, ¿qué pasó? Es un misterio, ¿no? Es como que el castillo se negaba a tener otro destino que el que había imaginado su caprichoso dueño. Las leyendas en la zona siguieron creciendo de boca en boca, año tras año, hasta incluir, cuando no, a fantasmas y espíritus errantes entre los muros. Que estaba maldito, decían. Y las últimas décadas fueron de idas y vueltas, hasta un último intento de demolición del castillo fallido una vez más en 2010. No pudieron destruirlo. Vos pensá lo que quieras, pero ¿no es misterioso que una vez más el castillo es como no quiso aceptar su destino? Cuando fui a recorrerlo había un grupo de jóvenes de Rauch que intentaban, como podían, rescatar la memoria del castillo y lo limpiaban de escombros y de mugre, y hasta habían puesto mesitas y banquetas para que la gente vaya a visitarlo. Ya los árboles habían avanzado por el castillo y se lo estaban prácticamente comiendo. Esos jóvenes hacían fiestas 2 veces al año, el día de la primavera para celebrar el nacimiento de la vida. Lo hicieron pensando en el renacer del castillo. Qué curioso, en un lugar que estaba muerto. Y el Día de los Enamorados, la otra fiesta, porque la rara atracción que ejerce el castillo sobre ellos es como un enamoramiento, así me dijeron. Y una vez más digo yo, parece que el castillo dicta las reflexiones. En lo que me toca a mí, les aseguro que mientras uno camina con sigilo por esos espacios, va imaginándose a las personas habitándole, los muebles, la decoración, los diálogos. Uno hace un viaje en el tiempo, percibe el olor a limpio, tal vez el boato de los cortinados, los lejanos murmullos de la servidumbre preparando la comida, el aroma del pasto recién cortado, una campanilla que suena por allí, chicos que corretean por los pasillos, adolescentes que se miran furtivamente tras los cortinados, esas cosas. Porque si bien quedan solo paredes repletas de grafitis y huecos de aquella película, aún es posible descifrar a qué espacio de la casa correspondía a cada sala. A la vez, algo perturbador ocurre, no bien uno lo descubre al castillo de Egaña. El tema es que la casa no tiene un solo frente. Por donde la mires, son todas fachadas. Así lo hizo Díaz Vélez. La casa nunca te deja de mirar, no importa dónde estés parado. Como que tiene cientos de ojos con forma de ventanas que vigilan silenciosamente todo lo que pasa a su alrededor. Inquietante, ¿no es cierto? Según dicen, en el viejo casco de la estancia San Francisco suelen escucharse por las noches ruidos extraños. Alguien camina por el piso de arriba, alguien que llora, lastimeros sollozos que espantan a los siempre anónimos testigos que se animan a caminar por las ruinas y que después salen espantados. Misterio. Y en las redes cuentan y hablan de que el espectro de Díaz Vélez ronda por las ruinas. Hay más, hablan de una venganza india. ¿Por qué? Porque se supone que los gobernadores de Buenos Aires, como Martín Rodríguez y Rosas, para expandir la ganadería, mataron a muchos indios y entonces viene la venganza muchos años después. Mudo, lúgubre y misterioso, atrapante,
y seductor por donde se lo mire, es el castillo de Egaña. A mí se me hace que los lugares abandonados como este personifican la muerte, espantan a los viejos como atraen a los jóvenes. Claro, quienes los exploran para saciar el espíritu de aventura, otra vez los atrae el misterio. Animarse a recorrerlo es desafiante. En el castillo de Egaña, las enredaderas y los yuyos lo copan todo. Eso sí me inquietó. La vegetación con su avance inexorable, porque pensé, es como si fueran soldados del ejército de Díaz Vélez. Sí, las plantas hacen su trabajo. Ya que no pudo ser de él, dirían ellas si pudieran hablar, el castillo no será de nadie. Y así, con el mero paso del tiempo, la vegetación irá extendiendo cada vez más su verde manto protector, cubriendo la telaraña del olvido sobre el fantástico castillo de San Francisco de Egaña, el castillo de Eugenio Díaz Vélez. Atrapante historia, ¿no es cierto? Pero hay algo más del castillo que no quiero olvidar. ¿Por qué? Porque ya abandonado y ganado por la maleza a mediados de la década de 1960, y cuando nadie sabía qué hacer con él, el edificio y su predio pasaron a manos del Consejo de la Minoridad de la provincia de Buenos Aires para que fuese aprovechado como hogar para jóvenes con mala conducta, y desde entonces se transformó en un reformatorio. Y aquí viene la parte más terrible de esta historia. Como si el solo hecho de haber sido también un hogar para jóvenes descarriados le añade una pizca más al guión de la película de suspenso, en 1973 un joven interno se ensañó con el encargado del lugar. De este modo, llegó a la noche, se escondió entre los árboles en el monte, o lo esperó, o lo interceptó, y lo mató con 7 disparos de carabina. La historia es tan real como que uno de los hijos del encargado, que hasta hace poco formaba parte del grupo de voluntarios que mantiene vivo el lugar, él también estaba cuando yo fui a recorrer el castillo. Y él fue el que me señaló la habitación del matador de su padre. Y con él recorrí ese viejo barco gigante que está a la deriva. Y me dijo que eran como hermanos con el asesino, y que para su padre este era como un hijo, y que tal vez lo que lo volvió loco fue el hecho de que había cumplido ya la mayoría de edad, y el padre le dijo que inevitablemente tenía que abandonar el castillo y salir a ganarse la vida. El caso es que apenas unos meses después de esta tragedia, el reformatorio cerró. ¿Por qué? Porque el castillo solo quiso ser la casa de su dueño, Eugenio Díaz Vélez, y de nadie más. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas noches, qué historia, ¿eh? Linda historia. Vos sabés que cuando vos narrabas, me imaginaba ese lunch, esa mesa servida, petrificada en el tiempo. Me imaginaba caminar con Eugenio por allí. Él no hablaba. No. Me imaginaba eso, ¿viste? En ese preciso instante, pero una historia apasionante y muy misteriosa. ¿Y qué nos vas a regalar vos? Hay un espíritu que está dando vueltas por acá. ¿Ah, sí? Sí, de un hombre que buscaba sangre. El vampiro de Düsseldorf. Maestro, todo suyo. Gracias. Yo creo que hay, me parece que hay alguna manifestación acá en la sala, en el estudio, de un espíritu, de un hombre que vivió hace muchos años, que está buscando lo que tenemos todos. ¿Qué tenemos todos? Sangre. Busca sangre.
Cuando estuvo en esta tierra, se llamó Peter y había nacido en Alemania. Había nacido en Colonia, aunque luego se trasladaría a Düsseldorf, pero comenzó en Colonia, en la ciudad de Colonia. Peter Kürten, un hombre de mediana estatura, pasaba por un hombre común y corriente, atildado, se colocaba, se piraba las cejas y se colocaba polvo para resaltar la palidez. Atención, en aquel momento era moda tener el cutis pálido, incluso las mujeres. Pero él se colocaba polvos para resaltar esa palidez. Y andaba siempre impecable, con su sombrero, sus cejas finas, bien depiladas. Lo hacía él mismo, por supuesto, hábil con la navaja, con las tijeras, hábil. Era un hombre que llevaba siempre consigo un pañuelo blanco. ¿Por qué un pañuelo blanco? Porque le molestaba el polvo y Colonia en aquel entonces, principios del siglo XX, era una ciudad, además de pobre, sucia, polvorienta. Entonces le molestaba que tuviese polvo en sus zapatos y siempre con su pañuelo blanco, doblado así como lo tengo yo, doblado así, de esta manera, se limpiaba los zapatos y andaba siempre, como decimos habitualmente, de punta en blanco. Peter, un jueves, 25 de mayo fue, Corpus Christi, cayó Corpus Christi un jueves que en aquel entonces, 1913, resultó ser un jueves. Bueno, una celebración donde los habitantes de Colonia, sobre todo los varones, salían e iban a la taberna y tomaban cerveza y se divertían y contaban chistes y las tabernas estaban repletas. Había una en particular a la que solía ir Peter, que era de la familia Klein. Tenía una pequeña hija, 13 años, la chiquita, de unos 13 años aproximadamente. Claro, en aquel entonces les voy a comentar, o les voy a decir, cómo eran las tabernas en la Alemania, o en Colonia, Alemania, de aquel entonces. Las tabernas eran una gran planta baja, por decirlo de alguna manera, un gran salón, donde estaba la barra, por supuesto, algunas mesas y la gente incluso parada, chocaba sus jarras de cerveza, se divertía y bueno, estaba repleto, sobre todo por el tema de la festividad. No era una festividad donde la gente se recogiera, hiciera contemplación ni nada por el estilo. Era una festividad para divertirse. Había muy pocas ocasiones para divertirse en Alemania en 1913. Ustedes se imaginarán, antes de la Primera Guerra Mundial. Bueno, y allí llegó Peter. Entonces, en ese gran salón de planta baja donde se agolpaba la gente, los clientes, los habitués, era completado por un primer piso que era muy pequeño, era simplemente dormitorio, donde el matrimonio dueño del lugar, el matrimonio Klein, iba a dormir junto con ¿quién? Con su hija, la pequeña Christine Klein. Mientras el alboroto en la planta baja, ella dormía en el piso superior, en su camita, esperando que todo terminara y subieran sus padres, pero en realidad ella estaba durmiendo. Esas fiestas se prolongaban hasta tarde. Ella dormía. Aprovechando el alboroto que allí había, Peter, con su aspecto de hombre común, que pasaba desapercibido, totalmente desapercibido, mucho más en esa pequeña muchedumbre que se había reunido en la taberna, enfiló hacia la escalera que daba al primer piso y entró en la habitación de Christine. Se acercó a la cama, vio que la niña respiraba normalmente, estaba dormida, estaba absolutamente dormida, cuando tuvo una sensación que ya le había pasado cuando era un poco más joven, cuando Peter era un poco más joven. Una sensación que luego llegaría a ser un impulso. Esa sensación lo llevó a tomar el cuello, pequeño cuello,
de Christine, que la vemos ahí tan criatura, tan chiquitita, 13 años, Christine Klein. Apretó ese cuello, y mientras apretaba ese cuello, apretaba el cuello de la pequeñita, tuvo, como dicen en Italia, un brívido. ¿Qué es un brívido? Un estremecimiento. ¿De qué? ¿Un estremecimiento de qué? Un estremecimiento sexual. En el momento en que Christine moría, él eyaculaba. Tuvo un desahogo sexual. En el momento de la muerte de la nena. Satisfecho, se quedó mirando a Christine ya muerta y allí sí descorrió su cabello y con su navaja, tenía su navaja de afeitar en un principio, luego cambiaría el instrumento, pero ya vamos a llegar a eso. Sacó su navaja y le cortó el cuello, le hizo 2 cortes en el cuello. Enseguida puso sus manos así en cuenco, puso sus manos para que la sangre cayera allí y él pudiera hacer esto, que fue su segundo y enorme placer. Esto. Bebió la sangre que salía a borbotones del cuello de Christine. Es más, se quedó parado frente a la criatura y veía, cosa que también le daba satisfacción, veía cómo las gotas caían del cuello a la cama, de la cama al piso. Tac, tac, tac. No se sabe cuánto tiempo se quedó el vampiro de Düsseldorf o la bestia de Düsseldorf, Peter Kürten, allí en la habitación de Christine. No, realmente no se sabe, aunque él después hablaría, pero no se sabe cuánto tiempo se quedó. Sí se sabe lo siguiente. El día posterior, claro, la conmoción a la noche tarde, cuando descubren el cuerpo de la pequeña, la conmoción en el barrio. En aquel entonces la cuestión era que los vecinos se conocían, lo de Klein, lo de Hoffman, bueno, en fin, se conocían. Frente a la taberna había digamos, lo que hoy sería un pequeño restaurante, un poco más refinado que la taberna de los Klein, más o menos en diagonal, cruzando la calle en diagonal. Usted imagínese las 4 esquinas, cruzando en diagonal había un pequeño restaurante. Y al día siguiente Peter fue con su periódico debajo del brazo, se quitó su sombrero, siempre usaba sombrero, obviamente, era costumbre en la época, era una moda de la época para los varones y para las mujeres, usar un sombrero. Bueno, llegó allí, sacó su sombrero, pidió una jarra de cerveza, desplegó el diario, pero en realidad había en su rostro una sonrisa. ¿De qué? De una satisfacción que tenía que ver con los comentarios que escuchaba en el propio restaurante donde él estaba y también luego cuando salió a la calle entre los vecinos que hablaban horrorizados de lo que le habían hecho a la nenita Klein. Él, con la preocupación de los demás, se sentía vivir. ¿De dónde viene este Peter Kürten? Uno se pregunta, ¿de dónde viene Kürten? Kürten era el tercero de 11 hermanos, padres alcohólicos, padre albañil. La madre vivía de lo que su marido traía a casa. 11 hermanos, más los padres vivían en un monoambiente. El padre llegaba luego del trabajo borracho, le pegaba a la madre, violaba a la madre, o mejor dicho, tenía relaciones sexuales con la madre frente a todos sus hijos pequeños. El mayor no pasaba los 16 años. Él, Kürten, justamente era el tercero, como dije antes.
Y luego hacía una ronda con sus hijos, una ronda, todos en camisón, una ronda en esa misma habitación, luego de tener relaciones con su mujer, y él se ponía en el medio, y así jugaba al gallito ciego, y entonces a alguno le tocaba, y al que le tocaba, bueno, el padre tenía relaciones con uno de sus hijos o hijas, la mayoría eran mujeres, pero bueno. Obviamente a los 9 años Peter Kürten se escapó de la casa por los golpes que le daba. El padre era golpeador, además. Era golpeador y eso es lo que no soportaba. Bueno, se dedicó a matar perros. Conoció a un perrero y mataba perros. Cuando los estrangulaba a los perros, como cuando estrangulaba a una gallina, por ejemplo, sentía esa sensación que se traducía en un impulso sexual que lo dejaba exhausto. Y él se dedicaba a eso, a cazar perros, a matarlos y a vender la grasa. Sí, vendía junto con este perrero la grasa de los perros. Bueno, hasta que en definitiva ya pasaron los años, fue al servicio militar, se desertó, lo pusieron en prisión, lo torturaron, como se usaba en aquel entonces, hasta que de grande ya tenía esa, digamos, inclinación por los niños. 13 años, 16 años, 20 años. Una vez, cerca de los 12 años, en el río Rin, estaba nadando con un amiguito cuando se le ocurrió ahogarlo. Y lo ahogó. Claro, al ver otro chico que su amiguito estaba en problemas a manos de Peter, se tiró al río para salvarlo. Bueno, Peter ahogó al primero y también ahogó al segundo. Ya la situación era tan complicada en Colonia, donde ocurrían estas cosas, que él tuvo la fortuna de conocer a una señora, Auguste Kraft. Auguste Kraft era una mujer mayor que él. Ya él tenía, ya estamos hablando de unos 20 y tantos años, andaba rondando los 30, había pasado una época. Cuando, bueno, la conoció esta señora que terminaba de cumplir una prisión de 5 años por matar al marido. Parece que era muy celoso. O el marido era muy celoso. No queda claro, no hay mucho registro, porque usted se imagina, después de la guerra, Colonia, Düsseldorf quedaron destrozadas. Hay poco registro al respecto. Pero bueno, como su caso, el de Peter, fue tan estudiado, se pueden recoger información de los archivos de psicología y psiquiatría criminal. Bueno, y ahí está. La mujer le dice, mira, yo no tengo con qué mantenerme, entonces tu trabajo, el de Peter, en la fábrica, él trabajaba en una fábrica, después del servicio militar y de que lo largaran, consiguió trabajo en una fábrica en Colonia. Bueno, vos tenés trabajo en una fábrica, juntamos unos pesos, te podés conseguir el mismo trabajo, un trabajo similar, en Düsseldorf, y allí, que yo tengo familiares, nos podemos trasladar. Él aceptó. Tenía una mujer, que es lo que siempre quiso, alguien que lo cuidara. Él decía que su mujer, que Auguste, que ya había cumplido los 5 años de prisión, como les dije, Auguste tenía un espíritu muy fino. ¿Por qué? Porque lavaba y planchaba muy bien sus camisas. Bueno, en Düsseldorf, lo primero que hizo fue matar a Maria Hamm, que tenía 20 años. También mató a una pareja, un muchacho y una chica que iban caminando a las 7 de la tarde, estaban paseando. También lo mató, pero esta vez utilizó un instrumento que su mujer tenía a mano, porque su mujer cosía también. Ama de casa, se dedicaba a la costura, que era lo que más le gustaba, arreglaba algunas cosas para los vecinos. Llevaba consigo, Peter, las tijeras de su mujer. Con esas tijeras, por ejemplo, a la pobre Hamm, la cortó también en el cuello, pero además la cortó en el pecho y la cortó en la axila. ¿Por qué en la axila? ¿Por qué la corta en la axila? Porque sangra mucho la axila. Entonces metió su cabeza debajo, sosteniéndola con una mano de la cintura, y bebió de la sangre que emanaba de la axila de la pequeña Hamm. Y así fue con tantos otros, que ya no vale la pena andar contando horror tras horror. Lo que sí, que había pánico en Düsseldorf. Las mujeres
Los hombres impedían que sus chicos salieran a la calle. La policía hacía razias por doquier para encontrar a la bestia de la ciudad, al vampiro de la ciudad. Hasta los ladrones, los delincuentes, hicieron algo inédito. Como las razias policiales eran continuas, le estaban arruinando el negocio. ¿Qué hicieron? Una convención de delincuentes, de ampones. Y se pusieron de acuerdo en esto. La policía, como sabemos, no da pie con bola. En consecuencia, lo vamos a buscar nosotros. Y salieron ellos junto con la policía, de manera separada, obviamente, no iban a hacer una patrulla entre policías y ladrones y delincuentes. Salieron por su cuenta a atrapar a aquel que tenía a Düsseldorf en vilo. No podían salir de su casa, tal el temor. Después de y cuando caía el sol aproximadamente, cuando era el anochecer, que era cuando Peter salía a pasear. Para él pasear era esto. Hasta que un día llegó hasta la estación de Düsseldorf, uno de los lugares donde Peter iba a buscar niñitas, criaturas. Una chica llegaba en el tren llamada Maria Budlik. Maria Budlik tenía 14 años. Le habían dado, de su ciudad natal, de Berlín, le habían dado una dirección de una pensión para señoritas, pero estaba media borroneada. Entonces cuando baja del tren, estaba como perdida la pobre María, estaba como perdida, no sabía para dónde ir, voy para allá, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y entonces se acerca un hombre y le dice, niña, ¿tenés algún problema? ¿Te puedo ayudar? Ella se quedó un tanto paralizada, porque atención, ya para esa época, lo que ocurría en Düsseldorf se conocía en todo el país. Hasta la policía de Berlín ofreció ayuda a sus colegas de Düsseldorf para atrapar a la bestia. O sea, era una cuestión nacional lo que pasaba en Düsseldorf. La chica se quedó porque estaba sola, con un papel que apenas se podía leer, una dirección era. Willenstrasse, no, eso no se leía bien. Bueno, eso se acerca y entonces ella se queda paralizada cuando de golpe aparece otro señor y le dice, salí de acá, le dice a ese hombre que se le había acercado por primero a María. Dice, salí de acá, ¿no ves que la chica está asustada? ¿No sabés lo que pasa en esta ciudad? Le dice el segundo hombre. Esta primera persona que se acercó a ayudar a María frente a la firmeza de este otro paciente, ¿qué hace? Se va. Y se queda el segundo que había arribado y le dice, quédate tranquila, que yo te voy a ayudar, te veo un poco desorientada. María, con los buenos modos de este segundo señor, se tranquilizó un poco, le dijo tímidamente, danke, gracias. Este segundo señor era Peter. Peter tomó el papel que tenía María, vio la dirección, le dijo, queda camino a mi casa. Veo que no comiste nada. Si querés, de paso, le digo a mi mujer que nos prepare algo, que te prepare algo, un vaso de leche, lo que tengamos en casa. Somos pobres, pero podemos hacer esto por ti, por vos, en fin. Bueno, María, un tanto más confiada, él no la tocó, no le agarró ni la mano, nada. Le dijo, simplemente acompáñame, vamos caminando. A mí me gusta caminar. Vamos caminando, no es muy lejos, no son muchos metros ni nada por el estilo, no llega ni siquiera 1 kilómetro, mucho menos. Vamos caminando y llegamos a casa. Llegaron a la casa, la mujer no estaba. Peter lo sabía, la mujer no estaba. Él le dio un vaso de leche, le dio un emparedado que tenía allí. Él vivía en un inquilinato, en el 3er piso del inquilinato. Bueno, le dio a la chica estaba tranquila y dice, bueno, a ver esta dirección. Bueno, ya está, comiste, estás mejor, estás tranquila. Muy bien. María, ¿no? María, acompáñame que vamos a la dirección. Salieron de la casa y para ir a esa dirección, según Peter le dijo a la criatura, debían pasar por un descampado. Pasaron por un descampado y en el momento de hacerlo, Peter, imprevistamente, se lanza sobre María, la echa por tierra, se le coloca encima, está a horcajadas
comienza a desgarrarle las ropas a la pobre chica mientras gritaba y no la escuchaba nadie porque era un descampado. Y la chica estaba desesperada cuando ya no puede gritar más porque Peter, ¿qué hace? Tenía, sí, las tijeras en su bolsillo del saco. El sombrero había volado del forcejeo con María, con la pobre María Budlik, de 14 años, y empieza a apretar el cuello y entonces cuando lo hace con mucha fuerza y con más fuerza y con más fuerza y con más fuerza, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que tiene la excitación sexual. Y eyaculó. Y eyaculó. Pareció volver en sí. Pareció volver en sí. Entonces, sacó sus manos del cuello de María. Cuando iba a buscar la tijera en el bolsillo de su saco, advirtió que María tosía, estaba viva. Había intentado matarla para tener satisfacción sexual y la había logrado antes de la muerte de su víctima. ¿Qué hizo Peter? Dejó la tijera en ese lugar, que había usado tantas veces, tomó a María de los hombros, María que se quería proteger de quien ahora era su agresor. La levanta, más fuerte él que ella, la levanta, y entonces en ese momento le arregla las ropas y le dice una frase a María mirándola a los ojos. Le dice: María, el amor es así. Se pega media vuelta y se va. María, aún tosiendo, sigue caminando hasta que encuentra a vecinos que a su vez la llevan de un policía, que a su vez la lleva a la comisaría y cuenta su historia. Ella recordaba la dirección de la casa de Peter y los policías, uniendo cabos, pensaron que podía tratarse de la bestia de Düsseldorf. Antes de llegar a su casa, Peter hizo algo. A él también lo excitaban los incendios. Le gustaba incendiar cosas desde pequeño, Desde pequeño. Le gustaba incendiar cosas, una casilla. A veces agarraba una gallina y le prendía fuego. ¿Por qué? Porque también tenía eyaculaciones. Tenía placer sexual. Bueno, llega a su casa y sube al tercer piso, va al baño, se arregla, se cambia el saco de los dos que tenía 2 sacos. Se cambia el saco, se pone un poco de maquillaje en la cara. A él le gustaba usar eso, se pone un poco de maquillaje en la cara, sale, va hasta la cocina y le dice a August, a su mujer: August, tengo que decirte algo. ¿Sí? Le dice eso. ¿Qué me tenés que decir? Mira, sentate, por favor, a la mesa. Sí, yo soy la bestia de Düsseldorf, el vampiro de Düsseldorf. La mujer primero lo mira con cara incrédula y le dice, o mejor dicho, no está claro si le dijo, pero le da a entender: déjate de broma. Y él le cuenta a partir de entonces toda su vida de crímenes y atrocidades y de sangre y de la bebida que más le gustaba y del placer sexual que obtenía con ello. Y le hizo una confesión: ese placer sexual es mayor al que tengo con vos. Pero vos sos un alma muy fina y delicada, porque siempre me trataste bien. La mujer lo insultó de pies a cabeza porque ella pensaba en lo siguiente: no era una mujer de mucho vuelo que digamos, ¿no? Le dice: si a este me lo meten en cana, ¿yo de qué voy a vivir? Entonces él, pensando, como si fuese una cuestión telepática, pensando en lo que su mujer tenía en mente y el motivo de su enojo, le dice: no te hagas problema, por mí hay una recompensa millonaria, vos entregame. Su mujer inmediatamente aceptó y le dijo: yo me voy a esconder, o mejor dicho, voy a estar en la parte trasera de la iglesia de San Roque,
acá cerca. Vos vas a la policía, o si la policía viene, porque esta la última chica sabe dónde vivimos, vos le decís que me vas a entregar y sabés dónde estoy. Efectivamente, eso fue lo que ocurrió. Cuando llegó la policía, 2 inspectores vestidos de civil, August Kraft les dijo: yo los voy a llevar a donde está Peter Kürten, mi marido. Los llevó y ahí está Peter. No hagan nada, estoy aquí, me voy a entregar. Quien inventó el término asesino serial fue el psiquiatra principal de Peter Kürten, el doctor Carl Berg, que ha escrito libros a propósito no solamente de Peter. Hay uno donde trata sobre la obsesión y la compulsión, sangre y sexo. Él lo definió como homicida serial y de ahí viene la expresión, no del FBI como los estadounidenses, siguiendo la tradición de Hollywood, quisieron venderle al mundo. Asesino serial viene de un libro del psiquiatra Carl Berg, el psiquiatra alemán Carl Berg, que estudió la psicología, si es que pudo desentrañar algo, de Peter Kürten. Hubo un juicio rápido. Peter Kürten fue condenado a la guillotina en 1930. ¿Por qué en 1930 a la guillotina? Ya había pasado la Primera Guerra Mundial. Ustedes se darán cuenta. Durante la Primera Guerra Mundial él había estado en una prisión militar porque no era un desertor. Pero bueno, después vino lo que le conté recién. El asunto es que lo condenaron a la guillotina. La guillotina era un método de ejecución capital muy popular en Europa en la primera mitad del siglo XX, no solamente en Francia. En Alemania se usaba seguido. En 1930, justamente en la época en que los nazis arrasaban y subían o estaban en camino a apoderarse del gobierno alemán, Peter Kürten fue condenado a la guillotina. Su última cena fue milanesa frita y una botella de vino blanco. Le gustó tanto el vino blanco, le gustó tanto el vino blanco, era acostumbrado a la cerveza, bueno, estamos hablando de un alemán, ¿no? Que pidió otra botella y se la concedieron. A la mañana siguiente, cuando debía cumplirse la condena, la ejecución, lo llevaron hasta el cadalso y allí, en el camino, él iba acompañado por August, que finalmente cobró la recompensa. Sí, la cobró la recompensa, su mujer. Sí, no toda. Parte fue para los 2 policías que habían ido hasta la casa a buscarlo. Entonces, allí, en el camino, iba al lado el psiquiatra, Carl Berg, y le pregunta al psiquiatra: doctor, ¿usted no sabe si una vez cortada la cabeza voy a pestañear? Berg se puso pálido, bajó su cabeza y siguió caminando. Peter Kürten fue guillotinado, efectivamente. Acá tengo la fecha, mire. Fue guillotinado, su cabeza rodó. Tuvieron que ir a buscar a un verdugo, de otra ciudad de Alemania, porque en Düsseldorf no había. Hacía rato que no se aplicaba la pena de muerte en Düsseldorf. Lo tuvieron que ir a buscar de Magdeburgo. De Magdeburgo vino un verdugo. La hoja de la guillotina no era como la francesa, oblicua, era en U. Caía así, tac, y cortaba la cabeza. Le decía, el 2 de julio de 1931, la cabeza del vampiro rodó en la prisión de su segunda ciudad. ¿Se terminaron los horrores con la muerte del vampiro? Fritz Lang, el director de cine alemán, luego abandonó Alemania y se fue
a Estados Unidos a continuar su exitosa carrera, hizo una película llamada M, con Peter Lorre como el vampiro. Una película muy exitosa, poco tiempo después del aquillotinamiento de Peter. Pero terminó la historia con la ejecución de Peter Kürten y sus más de 30 crímenes, cortando orejas, cuello, axilas y bebiendo la sangre de sus víctimas. ¿Terminó allí la historia? Hay algo más para decir de este vampiro que busca sangre después de la pausa. Me quedé pensando acerca del vampiro. Ustedes también, ¿no? Se habrán quedado pensando en una persona que anda buscando chicos por la calle para beberle la sangre. Y les dejé una pregunta pendiente. ¿Todo se terminó ahí? Mire, usted lo puede ver al vampiro de Düsseldorf. En esta época tan particular que nos toca vivir va a ser un tanto difícil que se pueda viajar. Pero luego de su muerte, los médicos lo decapitaron y le abrieron el cerebro para ver qué tenía. Tenía un cerebro común, con un peso normal, con las circunvoluciones normales, nada extraordinario. Por una historia que merecería tal vez otro relato, la cabeza del vampiro de Düsseldorf, partida al medio, se exhibe en el Museo Ripley de Wisconsin, en los Estados Unidos. Usted lo puede ver. Si va a Wisconsin, al Museo Ripley, y paga la entrada correspondiente, va a ver lo que está ahora mirando por televisión. La cabeza disecada y partida al medio, sostenida por dos ganchos internos del vampiro de Düsseldorf. Ese es Peter Kürten, lo que quedó de él. Fue, no lo sé. Pero si faltaba un horror, ahí lo tuvo. La desgracia de tener que verlo aún muerto tantos años después. Bien, amigos, solamente me queda decirle una cosa. Que tengan buenos sueños, si pueden.